lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:45. Yo les decía, en el análisis de Álvaro Marchante, mañana o esta semana vamos a tratar de tener la visión de Omar Maluk, de Iván Sierra, no lo sé. De otros también de otros especialistas, de otros profesionales que también hacen mediciones. Y como siempre les he dicho, las encuestas no tienen la verdad absoluta, son fotografías del momento que pueden variar. Esto es muy dinámico y es relativo, ¿no? Así que hay que tomarlo de esta manera. Esta es una última encuesta, la que nos había presentado Álvaro Marchante, que, digamos, en un lado habla de un declive de la calificación positiva a la gestión de gobierno. De enero a la fecha hay un declive que es evidente. Yo no he visto ninguna encuesta que no confirme ese declive en la calificación de gestión del presidente de la República. Y luego, claro, la intención de voto que sigue a esta hora, cuando todavía no tenemos candidaturas definidas, sigue liderando el presidente Noboa. Pero, a ver, y aquí va, digamos, el sentido de la siguiente entrevista, porque la semana anterior ya hubo una movilización social. Yo lo comenté el día viernes, fue el jueves 4 de julio. Sin la CONAIE, sin los transportistas, lo tuvimos a Leonidas Issa Salazar acá el viernes, nos decía que entre el 19 y 20 de julio la CONAIE iba a analizar su derrotero, tanto a nivel de candidaturas cuanto a nivel de acciones sociales. No estuvo la CONAIE, los transportistas que llegaron a un principio de acuerdo con base en una negociación que llevan adelante con el gobierno ecuatoriano. Entonces, es probable que para algunos no tuvo la fuerza que se hubiese esperado esa movilización. Pero le quiero preguntar y le quiero pedir su lectura a Juan Rivadeneira, que está con nosotros. Él es consultor y analista político. Juan, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Fabricio, encantado, un placer estar aquí, un saludo a toda su audiencia. Muchas gracias. ¿Cómo debemos leer el efecto de las movilizaciones de la semana anterior, que básicamente fueron lideradas por el Frente Unitario de los Trabajadores, el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores, la FEGUE, la FESE, el Partido Unidad Popular? Si vamos un pasito para atrás, solamente dar cuenta de tres claves en este momento: la política, los procesos y las personas. Hoy la política tiene una batalla de enfrentamiento, un lugar de enfrentamiento que es el Ejecutivo y el Legislativo. Hemos visto ya, pues, después de 5 proyectos de ley aprobados en 4 meses y esta suerte de acuerdo que hubo en la Asamblea Nacional, hoy, más bien, desgastado ese acuerdo, han existido una serie de traspiés, incluido el de la semana pasada respecto de los juicios políticos contra la canciller, que pues aparece después de haber retirado 3 del gobierno pasado. ¿Y qué quiere decir esto? Que el espacio de la lucha política hoy se encuentra ahí. Ahora, si usted, y que es acucioso, Fabricio, mira página 2 del Universo de hoy, se da cuenta a qué punto ha llegado ese nivel de conflicto político, y en ese largo artículo se da cuenta de la remoción incluso de secretarios y prosecretarios de varias comisiones donde ADN tiene el control. Eso es cierto, es real eso. Se hablaba, yo había escuchado esto hace un par de semanas, que resulta que un síntoma de este distanciamiento del gobierno con el presidente de la Asamblea fue la remoción de personas cercanas al gobierno en comisiones clave. Se había escuchado a manera de, iba a ocurrir esto, ha ocurrido esto, quizá pasó esto, y hoy, página 2 del Universo, hay un artículo a página llena, ¿sí?, en la cual uno da cuenta de los cambios en prosecretarios, en secretarios, y también lo que pasó con un cambio en la escolta legislativa. Así que la batalla política también se encuentra principalmente ahí. Ahora, los procesos, hay un proceso electoral sin duda en marcha, y el proceso de la lucha social, que es un poco lo que nos convoca también el día de hoy. Si vemos cuando las acciones en política, y si no me equivoco, Fabricio, usted lo decía en su comentario del viernes, decía, las acciones en política también tienen que tener un propósito. Es decir, pueden tener a propósito de algo, los subsidios, sí, por supuesto, pero el propósito a qué buscaban, sí, y creo que ahí se quedó corta esta intervención. Yo decía en algún medio que fue un fracaso esta movilización, porque además el movimiento indígena no participó, dijo que en algunos lugares del país eventualmente podrían haber algunas personas que se movilizaran, pero tampoco los transportistas. ¿Por qué? Porque el gobierno de alguna u otra forma controló ese frente, sí, adelantando incluso el pago de la compensación por el retiro de los subsidios a los transportistas. Entonces, me da la impresión que las marchas de la semana pasada, además, pues creo que en Guayaquil desvirtuó el objetivo, porque si vemos las fotos, aparecieron los candidatos. Si uno ve las fotos de la prensa el fin de semana, ¿sí?, da cuenta de la presencia de los candidatos en las marchas. Entonces, ¿era una marcha por un propósito de un tema, una queja, una causa, o era un aprovecharse para un espacio político? ¿A quiénes se refiere usted? ¿Pedro Granja y Jorge Escalas? Se ve la fotografía donde están ambos candidatos.
Es correcto. Apareció en la prensa el fin de semana y uno ve que están presentes en las marchas que pueden estar sin lugar a dudas ahí, pero siendo precandidatos, pues esto le da una sensación distinta a esa movilización. Y lo que es cierto también, me da la impresión de que también el movimiento de todos los grupos que usted retrató, Unidad Popular, el Frente Popular, que por supuesto tienen causas legítimas que defender y que protestar, pero también no han cambiado su agenda los últimos 40 años, Fabricio. Y damos cuenta de que son incluso las mismas personalidades o incluso los mismos temas que me da la impresión que no adhieren más personas que quienes las componen. Pero ¿no será que ellos mantienen esa misma agenda? Porque resulta que son los mismos temas que durante décadas no han sido solucionados. Pero de alguna u otra forma, o no son solucionados, o ellos tampoco han logrado introducir en la agenda nuevos, por ejemplo, los temas laborales, Fabricio. Me da la impresión de que, sin lugar a dudas, todos sabemos del problema que tiene el Ecuador. 7 de cada 10 no tienen un empleo ni una vida medianamente previsible. ¿Qué está haciendo ese grupo respecto a una reforma laboral? No le pongamos el nombre de flexibilización, cambio, dinamización, póngale el nombre que usted quiera. El tema es qué hacer con la gente que no tiene un empleo, y me parece que ese sector que se ha abanderado mucho de la lucha social en términos del empleo, tampoco ha venido con una propuesta nueva, moderna, distinta, que adhiera además simpatizantes a su lucha. Entonces, esa movilización del jueves que no provocó, bueno, ellos decían que la idea no era hacer una huelga, no era hacer un paro, no era generar bloqueos, sino generar esta manifestación de protesta. Finalmente no tuvo la fuerza que probablemente algunos sectores temían. No ha tenido, primero que en las consecuencias no hemos encontrado ningún resultado. ¿Cuál fue el resultado de esa protesta al día de hoy? Nada. Me parece que la presencia más que la incidencia. No hubo presencia, sin lugar a dudas. Algunos lugares, me parece que el dirigente Quispe hablaba de 23 provincias en las cuales se movilizaron, pero finalmente, ¿cuáles son los efectos y qué han logrado? Que eso también creo que en la agenda interna de ellos los pone en examen de saber si esto funciona o no funciona. Ahora, me daba la impresión también de que no han tenido una adhesión importante, pues, del sector indígena, del sector transportista, pero en el caso indígena en especial, sí, debe ser por el cálculo político electoral, Fabricio. La siguiente pregunta es, ¿los ciudadanos desean o no que haya una movilización masiva? Porque siempre la comparación es con el 19 y con el 22, es decir, grandes movilizaciones donde hubo una desestabilización profunda. La pregunta es, ¿los ciudadanos quieren o no que eso suceda? Porque digamos que Leonidas Issa sea candidato. La gran pregunta es cómo crecen votos de ese grupo y ese espectro bastante más radical que puede seguir sus propuestas que son de orden bastante radical de izquierda. La pregunta es cómo se abre a un electorado más amplio. Esto es simplemente técnica de cómo subir en votación. Y la pregunta es con una movilización y paralizando al país. Pero ¿qué pasa? Me da la impresión que no. ¿Qué pasa si Issa finalmente decide declinar la candidatura? Nosotros conversamos con él y él hacía una reflexión similar a lo que usted plantea. Porque claro, él figura hoy como precandidato y hay esta discusión, esta dicotomía. ¿Y si Issa decide no ser candidato, Juan? Bueno, que me parece a mí que va a ser lo más probable. Él no querrá pasar un papelón político de tener el 2%. ¿Usted no le ve posibilidades a Leonidas Issa? Bueno, pues es como decían en la entrevista anterior, no son encuestadores, no son brujas. Me da la impresión de que es imposible leer hacia febrero si él puede no ganar la elección. Lo cierto es que con los números que tiene hoy día, ¿sí? Y con la proyección de cómo ve, me parece, la sociedad ecuatoriana, un líder de esa naturaleza, creo que es difícil crecer si él no hace cambios. Él ha insistido en una agenda muy radical. Y dicho eso, creo que para él es más rentable la lucha política desde la protesta que desde la elección. Imaginémonos que vaya a las elecciones y tenga un 2%. Él debe estarse examinando eso, o 5%, o 6%. Él dará cuenta de que su incidencia quizá es más de calle, de organización, que necesariamente electoral. Ese porcentaje que usted señala, ¿podría deslegitimarlo a él como líder del movimiento indígena? Absolutamente, porque pues en todos los círculos, lo que quedó después del año 22 en particular, pues fue esta sensación de su liderazgo para desestabilizar un país. Fueron 18 días muy complejos, Fabricio. Fueron 18 días bien difíciles para el país y creo que para muchas personas quedó esta sensación de su capacidad de movilización sin lugar a dudas. Creo que usted en algunos comentarios también ha dicho, y yo coincido, en que la única organización política que existe hoy en el Ecuador y organización social que puede tener una capacidad de movilización importante es la CONAIE. No existe otra, sí, porque aparte no existen más partidos políticos. Pero dicho eso, la pregunta es ¿dónde es más rentable la acción de él? Me da la impresión que desde la protesta hoy
más que desde la elección. El tema es que la CONAIE tal vez políticamente no ha logrado capitalizar eso a través de su brazo político Pachacutic, en donde además hubo diferencias durante largo tiempo, hasta que finalmente lograron, digamos, la CONAIE logró recuperar el control de Pachacuti con la elección de Guillermo Churchumbi. Pero, por ejemplo, Pachacuti, que había tenido una elección con gran suceso en 2021, el tercer lugar de Yacu Pérez, que Yacu siempre sostiene que le hicieron fraude. Y 27 diputados. Y 27 asambleístas, eso Correcto, iba. correcto, a eso iba. correcto. El tema es que logran 27 legisladores en 2021 y apenas 5 en 2023, correcto, donde no pusieron ni siquiera candidato presidencial. Entonces, ahí también un poco el análisis de lo que se viene con ese brazo político y su relación con la CONAIE, Juan. Bueno, lo que sí se nota es una profunda división que existe en el movimiento indígena. Pues se da cuenta de este bajón. Yacu Pérez tuvo este gran resultado. Fue, pues, acordémonos incluso esos días en que se dudaba quién había quedado segundo en la primera vuelta y había esta sensación de que Yacu Pérez iba a enfrentar al correísmo en la segunda vuelta. Y tuvo 27 legisladores. La gran pregunta era cómo iban a administrar el poder 27 personas, que es, por supuesto, más que un bloque legislativo y mucho más que me parece en toda la historia de la participación política de Pachacutic. Y que bastante, viendo los resultados, luego de la división que tuvo, recordemos, Fabricio, ese mismo bloque, nos damos cuenta de que su acción efectiva tampoco fue, pues, para resaltarla o para decir que lo hicieron muy bien. Entonces, me parece que a vista cuentas de lo que viene, hoy, al recuperar Churchumbi, la organización, al recuperar ISA, el control de la organización, yo creo que ellos dudan en participar de una jornada muy desestabilizadora. Ahora, es imposible, pues, derivar o dar cuenta en cualquier país del mundo hoy día con lo difíciles que se han vuelto las sociedades, poder pronosticar si es que hay alguna medida que tome, por ejemplo, un gobierno y que sea una fibra nerviosa social muy compleja, que produzca un resultado de un estallido, por parafrasear el título del libro de Isa. Hay, por ejemplo, gente que dice, a ver, en el pasado el Ecuador se movilizaba por cosas incluso menores de lo que está ocurriendo. O sea, había el solo anuncio de la intención de un incremento de los del IVA o el incremento de los precios de los combustibles y ya teníamos movilización en las calles. Eso no ha ocurrido el día de hoy. ¿Qué está pasando con el país en ese sentido? ¿Se ha perdido la capacidad de movilización? ¿La gente está en otras? ¿Cómo se entiende eso, Juan? En su comentario de hoy, Fabricio, para no irnos mucho a la historia, usted habló de cómo muchas personas ni siquiera se despeinan con todo el problema que ha habido respecto al superintendente de Es una vergüenza eso, ¿no? Y eso podemos retratar a una cantidad de autoridades o procesos que están ocurriendo en el país. Creo que un tema de fondo, y podemos analizar que la comunicación, que la gente esté en otra, que priorizan otros temas, que no le interesa a lo público, supongamos eso. Lo cierto es que, Fabricio, me parece que el gran déficit es la falta de políticos profesionales en este país. Políticos profesionales, pues no digo todos, en general, es imposible generalizar. Me da la impresión que sí hace falta políticos que puedan conducir la opinión pública y que puedan llevar precisamente a que esas agendas vuelvan a ser de interés de los ciudadanos. Hoy es más difícil, sin lugar a dudas. Creo que el presidente Noboa incluso de alguna u otra forma les está poniendo la vida más difícil a muchos candidatos para irrumpir en la próxima elección, porque es una campaña pues bastante más distinta, creo yo, de lo que hicieron muchos, no la campaña tradicional, y hoy, nos guste o no, tiene una comunicación también distinta, que a algunos les encanta, a otros la odian, pero sin lugar a dudas los números de Álvaro, 50 y más por ciento de gentes, 53, 54% de gente que validan al presidente de la República, pues por algo debe de ser. Pero hay un declive también, reconocí Álvaro Marchand. Pero hay que tener cuidado con eso del declive, porque estamos analizando desde el punto máximo que fue el 9 de enero, usted recuerda lo que pasó. El estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado, que fue el pico más alto. Todos los ecuatorianos acordamos dónde estábamos el 9 de enero a la 1 de la tarde cuando ocurrieron los hechos que ocurrieron en TC Televisión. Ese momento cuando el presidente toma y firma el decreto 111 en que declara el conflicto armado no internacional, y después fue el no armado, queda cuenta de ello, que el presidente sube al 80% por una acción que la gente estaba esperando, ¿sí? Después podemos pelearnos si es que hoy hay un mejor resultado, no en seguridad, algo se ha caminado, la percepción es mejor de la gente con todo el desafío que falta, pero lo cierto es que él sube al 80%. Pero si nos damos cuenta hoy,
tiene el 53, 54% y comenzó con el 60% de aceptación. Lo cierto es que con todo lo que ha sucedido en seguridad, subir el IVA, que a todos los presidentes pues les daba un miedo enorme poder tocar el IVA en el Ecuador, y aquí se subió 3 puntos, ¿sí? 1 permanente y 2 que pueden ser discrecionales. Y después las decisiones, lo que ha ocurrido respecto de los apagones. La gran pregunta es cómo sigue teniendo 53%, ¿sí? Y uno de los temas, Fabricio, creo que es importante. Álvaro generosamente compartió algunas de las láminas a los que recibimos información. Y hay una pregunta que dice, ¿qué tan optimista está usted con el futuro? Y me parece que eso es interesante dar cuenta. El 67% de los ecuatorianos son optimistas. Y uno puede decir, oye, con tanto problema, con una situación económica difícil, con una situación del empleo complicada, me parece que todavía hay en muchos ecuatorianos, el 67%, que ven que el próximo año va a ser mejor, y eso le ayuda a Noboa. Mientras no haya otros políticos que en estos 7 meses, sin lugar a dudas, pueden posicionarse en el mercado electoral y generar una esperanza para que la gente los acompañe. Y hablemos en cambio de la oposición política, encarnada hoy en el correísmo, en Revolución Ciudadana. ¿Qué tan fuerte es esa oposición del correísmo frente al gobierno de Noboa, desde su punto de vista? Bueno, en el efecto en la Asamblea tienen una votación importante y pueden ser, pues digamos, una complejidad de estos próximos 7 meses. Recordemos, al inicio del año, los 5 proyectos de ley en 4 meses, que fue eficiencia de un acuerdo, para ponerlo en términos pragmáticos. Sí, que fue así. Pragmáticos, ¿sí? Hay gente que no le gustó, hay gente que le disgustó. Ahora, el tema es, eso funcionó. Lo cierto es que el correísmo también se ve de alguna u otra forma en esta duda que produce qué candidato va a ser. Este fin de semana circuló aquel video de la prefecta de Pichincha, en la cual aparentemente podría ser cuando hace una referencia, sí, yo vi la declaración, sí, sí. Ella no lo dice textualmente. No lo dice, pero eso produce una conversación, sí, alrededor de que ella también podría ser, pero eso también creo que la gente ve como debilidad en un partido, sí, que todavía no eligió una persona, sí. Lo cierto es que también es eso, y se pone en duda la participación de otros. A mí me parece que Luisa González, no tengo el gusto de conocerla, pero tuvo el 48% en la segunda vuelta de la última campaña. No es un porcentaje despreciable. Ahí parecería un consejero Verduga, que podría ser también candidato, que todavía me da la impresión que no tiene un gran conocimiento en la población. Para eso están las campañas y para eso está el tiempo, que podría ser una participación. Luisa González estuvo aquel viernes y ella, por ejemplo, hablaba tanto de Augusto Verduga, cuanto de Paola Pavón, y también de Gustavo Yalc. Le pregunté si ella ella dice, claro, estaré donde el partido me solicite, la declaración usual en estos casos, claro. Pero ella, por ejemplo, decía, también hay que reconocer que en esto hay un desgaste. Claro. Ella decía, ya, es verdad, yo tuve ese porcentaje en primera vuelta, 33%, luego 48% en segunda vuelta. Tal vez Luisa tiene una ventaja frente a los otros 3, que es un mayor conocimiento, porque al final ya fue candidata presidencial, pero ella hablaba de un desgaste. Por supuesto, es un desgaste porque también en su propia base, que es la que hay que asegurar al inicio, porque si no, no se puede construir nada más en adelante. Seguramente esta duda pues habrá de mucha gente de quién va a ser finalmente al que hay que pegarse, como se dice en la calle política, y usted sabe a qué me refiero, Fabricio. Los candidatos, las personas que hacen política ven a quién tienen que pegarse, que es el líder, que va a ser el candidato, ¿sí? Ahí da cuenta de quién va a ser, hay una suerte de duda, y con esta percepción, que es más que eso, es una realidad de que saben, y todos sabemos que quien toma la decisión no es el partido, ¿sí? Entre el 3 y el 17 de agosto, y usted ha sido muy crítico, yo coincido con usted, Fabricio, sobre los actos de primarias, ¿sí? Que es básicamente... No, esa es una broma. Sí, pues es una suerte. Las primarias aquí son una bobida. Sí, pues es una suerte de concurso de aplausos, es decir, que termina siendo una elección que no hay un proceso interno. Solo por irnos a un ejemplo interesante, pues en los Estados Unidos, ahí sí hay elecciones primarias. Los partidos hacen una pelea, hay 9, 10 candidatos y termina uno. Pero son primarias abiertas, ¿no? En Estados Unidos. Pero son primarias que producen todo un proceso y hay un desgaste de todos y después se vuelven a juntar para hacer campaña. Ahora, si vemos los números que ha presentado Álvaro esta mañana, ¿sí? Tienen al correísmo con los 2 candidatos que usted cita, el señor Yalc y la señora González, con 17%, 18% para redondear, o 20%. Quiere decir que el arranque, lo importante de los números de hoy es cuál es el arranque, ¿sí? Es mucho menor a los procesos anteriores en que siempre el correísmo ha pasado a segunda vuelta primero. Pero tal vez eso va de la mano con lo que usted mismo decía, el hecho de que no hay definiciones en esa organización
negociación política de quién será su candidato o candidata. Lo cierto es que siempre hablábamos de cuál es la cuota de entrada que da Correa, el candidato de Correa. Igual, pues en esas dos papeletas, Luisa y Yalc son los candidatos de Correa, pues, y no están dando números tan buenos para la Revolución Ciudadana, pero también hay que contrastarlo con el buen número que tiene el presidente. ¿Qué político ecuatoriano no quisiera tener 32 puntos de entrada en intención de voto? La gente dice, Noboa ha bajado de 36 a 32. Sin duda, tiene 7 meses duros que tendrá que pasar para llegar a la elección. Pero ustedes hicieron el cálculo de los válidos hoy día. En los válidos te da casi 40%. Eso quiere decir, no es este domingo la elección, pero que el presidente sigue teniendo una intención de voto importante, y eso también es porque la oposición no está recolectando de alguna forma lo que se puede decir si es que el presidente comete errores. ¿Quién se lleva eso a su lado? Ahora, el presidente Noboa, y usted bien lo notaba, hasta abril tenía un acuerdo implícito en la Asamblea Nacional que le dio este margen de gobernabilidad para la aprobación de 5 leyes económicas, 4 que fueron aprobadas directamente por la Asamblea Nacional, más el tema del IVA que quedó abierto ahí, y ya sabemos el desenlace. Noboa ya no tiene ese acuerdo político, el correísmo rompió definitivamente con el gobierno, con los socialcristianos hay una relación de un día estamos, otro día no estamos, pero hay esta ambivalencia por parte de los socialcristianos. Lo cierto es que el presidente ya no tiene margen de maniobra con la Asamblea, con la cual abiertamente ha confrontado. No he visto yo señales de conciliación por parte del Ejecutivo con la Asamblea. Y se viene el segundo semestre. Eso significaría que el Ejecutivo tiene poco margen de negociación con la Asamblea Nacional para lo que se viene. Es curioso lo que ha pasado en el Legislativo. El presidente Noboa inicia, si no me equivoco, con 12 o 14 asientos, con 12 asientos en la Asamblea, igual que como inició el expresidente Lazo. El mismo número, exacto, 12. Después creció, recordemos, el día de la instalación tenía 25. Después de eso ya creció a 35. Hoy cuando tiene vimos 34, las me parece, 34, 35, algo así. Y al contar en el día de la votación, usted podría llegar hasta 40, Fabricio, lo cual también da cuenta de cómo ha crecido. Ahora, eso no es suficiente para bloquear, porque hay veces en que no solo es una mayoría para aprobar algo, sino tener un grupo de personas que impidan que ocurra ciertos temas. ¿Y a qué me refiero con esto? Me parece que el presidente Noboa de alguna u otra forma ya pasó la legislación que él tenía, al menos como su objetivo inmediato en la Asamblea Nacional. No veo una ley, sí, que él necesite necesariamente pasar. Revise Expreso del día de hoy, hablan de esta famosa nueva reforma tributaria, que podría no ser una reforma tributaria para cumplir incluso en una de las exigencias del fondo para los desembolsos hacia noviembre. No necesariamente debería ser una reforma tributaria. Lo cierto es que al presidente Noboa hoy la Asamblea se le abre un flanco complejo, y es cómo sostener su gabinete, Fabricio, porque ya inició el martes pasado en la Comisión de Fiscalización el proceso contra la canciller, ¿sí? Y viene ese proceso, la pregunta es, ¿hay los votos para necesita mantenerla? 92, ¿ah? Necesita 92. Para censurarla necesita 92. Para censurarla 92, pero en esas condiciones de pelea que hay entre los dos lados, la gran pregunta va a ser si es que la canciller termina siendo la primera censurada en este proceso, porque después viene la ministra del Interior. Entonces los procesos al presidente Noboa y la Asamblea, más que aprobar una ley, va a ser como mantener la estabilidad de su gabinete. Y con esto cierro a propósito de una pregunta que me envía a Arturo Ruiz. Si se puede analizar la importancia de la próxima asamblea, por ejemplo, el cambio de los votos para los vetos, va a ser determinante en la gobernabilidad, dice Arturo. Yo no sé si es que algunos coincidan conmigo, y le agradezco a Arturo por su pregunta. A mí me parece inconveniente la reforma que le quitó al presidente la capacidad de vetar. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma, con eso no se quita el famoso hiperpresidencialismo que tiene la Constitución. Pero no creo que esa reforma fue planteada en 2021, me parece. Por el legislador Héctor Muñoz. Correcto. La gran pregunta es hoy, ¿el presidente realmente es un colegislador con esa pues, quitada de fuerza, por decirlo de alguna forma? Y la siguiente pregunta es, si tanto la Asamblea, que es por supuesto en una democracia el poder más importante porque representa ampliamente el sentir de muchas personas, ¿sí? Y de las circunscripciones locales, la gran pregunta es, ¿por qué no? Si están tan de acuerdo en algo, deberían conseguir fácilmente 92 votos para rebatir un veto presidencial. Lo cierto es que yo creo que eso no es a Noboa, que hoy en lo inmediato, si es que gana la Revolución Ciudadana, si gana el Partido Social Cristiano en febrero y después se posesiona en mayo, a ellos
esa medida va a ser inconveniente porque también van a quedar ajustados a la mayoría que apruebe algo en la Asamblea, porque será cuestión que se ratifique esa mayoría para que el veto sea inútil. Yo lo que pienso sobre eso es que una cosa es con guitarra y otra con Por violín. supuesto. Entonces, los sectores que no eran gobierno respaldaban la propuesta de Héctor Muñoz y luego cuando se convirtieron en gobierno la critican. Pero es el mismo caso, Fabricio, que el método de repartición de escaños. Igualito. ¿Cuándo tomamos de Hunt o cuándo tomamos Lazo Webster? fue el primer damnificado Por supuesto. del método. Y yo me acuerdo que los asambleístas de Creo defendían abiertamente el tema de cambiar el método de asignación de escaños. Y luego les fue mal en el proceso electoral. Claro, porque cuando Son uno no solo está en 12. gobierno, Claro. busca las minorías. Y cuando uno está en gobierno, busca asegurar Tal la cual. gobernabilidad. Esto es lo que sucede en el país. Juan, gracias por el tiempo. Fabricio, un placer. Muy gentil. A Juan Rivadeneira, que ha estado con nosotros haciendo un análisis, una lectura sobre lo que está pasando aquí en nuestro país desde el punto de vista político. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.